Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro video podcast Círculo de Tendencias. Recordemos que este es un espacio que impulsa la coordinación de egresados del TDA Institución Universitaria, que busca que egresados y egresadas y también la comunidad en general se actualice frente a las nuevas tendencias del mercado y también a patrones del comportamiento. Hoy tenemos un tema muy importante: cómo construir estabilidad financiera en un mundo cambiante, las decisiones que realmente cambian el futuro. Para ello tenemos a Carolina Quintero. Ella es egresada del TDA, también es conferencista en liderazgo, desarrollo comercial y educación financiera en equipos de alto rendimiento. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro video podcast. Gracias, Alejandra, a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina, este tema es muy importante y hablemos sobre cómo ha cambiado realmente el mundo financiero en los últimos 10, 15 años. ¿Qué cambios notables y que puedan generar como una división se han presentado en los últimos años? Realmente, si nosotros nos devolvemos, ha habido un cambio digital grandísimo. El acceso a la información, el acceso a tener más probabilidades de inversiones, de ahorros, ese ha sido un tema muy cambiante porque nuestras generaciones anteriores tenían solamente muy pocas opciones. Hoy tenemos un mundo muy amplio y con el acceso a la información digital que tenemos hoy es totalmente asequible a todo el mundo. Bueno, cuando hablamos de estabilidad financiera, muchas personas se asustan y dicen, bueno, ¿yo cómo construyo estabilidad financiera? Una persona que pronto está recién egresada de una universidad, otra persona que ya lleva 1 o 2 años en un mundo de pronto emprendedor o de pronto como empleado. ¿Cómo se construye la estabilidad financiera? ¿Cuáles son las bases? Como estabilidad financiera, digamos que hay que pensar en 3 ítems importantes. Uno es el ingreso, ¿cierto? Que yo tengo que saber hoy cuál es mi estado actual del ingreso. Debo separar un porcentaje de mis ingresos como para ahorro o inversión y controlar la deuda. Es demasiado importante porque siempre al principio queremos muchas cosas cuando estamos empezando a recibir esos ingresos como salario y queremos comprar carro, casa, beca, muchísimas cosas. Entonces hay que controlarse y saber muy bien cuáles son mis opciones de acuerdo a lo que tengo que planificar para mi corto, largo o mediano plazo. Bueno, ¿cuáles son esas decisiones que uno dice, esto va a marcar el futuro realmente? Las decisiones personales que empiezan desde ese manejo de la economía en el hogar, de esos pequeños gastos, o incluso hablando de los gastos hormigas también, que Sí. se vuelven gastos grandes también para las personas. ¿Cuáles son esas claves para construir una estabilidad financiera? Muy importante tener un presupuesto mensual donde siempre donde siempre sepas cuáles van a ser tus gastos. De acuerdo a eso vas a empezar a elegir qué puedo hacer con esos ingresos que tengo. Y para mí, qué va a ser muy decisivo es que cuando las personas quizás no son tan disciplinadas, es obligarse a ahorrar. O sea, como si fuera una deuda más, es mi ahorro o mi inversión. Porque si no, cuando vas a mirar atrás, dijiste, he recibido muchísimo dinero en mi vida laboral y no he construido patrimonio o no he ahorrado mucho. Entonces es muy importante siempre separar un porcentaje para ese ahorro o esa inversión, y si hoy definitivamente crees que es imposible, entonces es obligarte como si fuera un gasto más. Las proyecciones que tienen las personas frente a los gastos que hacen, ¿cómo manejar ese tema a 10 años? Alguien que de pronto acaba de egresar de la universidad, tiene su primer empleo y a 10 años tiene una meta, a 5 años. ¿Cómo se empieza a hacer todo ese proceso, esa planificación? Para mí creo que son las personas que son más importantes en este momento. Primero, pues digamos que para no profundizar mucho en el contexto económico, hoy deben pensar mucho en una brecha pensional o en una pensión, porque si hoy apenas están empezando a recibir unos ingresos, quizás puede que en el futuro no vayan a recibir una pensión como la recibieron nuestros papás o algunos de nosotros alcanzaremos. Entonces, las personas hoy, la verdad, tienen que empezar por esa disciplina desde más temprana edad va a ser muchísimo mejor. Y adicional, desde más temprana edad, cuando empiezas en el tiempo vas a recibir muchísimo más interés, porque casi, digamos que de acuerdo a las inversiones hay uno que es un interés compuesto, que es la magia del interés compuesto se hace en el tiempo. Entonces puedes empezar con poco. Hay un mito y es que para poder invertir o algo necesito mucho dinero, no. Hoy puedes empezar con poco. Y me parece que las personas que apenas están empezando a recibir un salario, es muy fácil porque no están acostumbrados a recibir un dinero normalmente, entonces de una vez pueden separar. De una vez, recibo 3 millones de pesos, de una vez voy a separar 500.000 para un ahorro y me olvidé. Esa es la clave desde el principio, hacerlo. Adicional al ahorro, ¿qué otra decisión que uno diría es una decisión pequeña que no puede ser tan relevante, pero que se pudiera ver reflejada en 10 años con un buen impacto?
Demasiado. Lo que pasa es que el ahorro es el principio, pero realmente lo que más nos va a aportar en nuestras finanzas es la diversificación. Lo que nosotros llamamos no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces tú puedes empezar a equilibrar tus inversiones y no todo estar, por ejemplo, en finca raíz, en inmobiliario, sino también estar en fondos privados, en acciones. Entonces todo esto se hace de acuerdo al perfil de las personas que estén invirtiendo, o tener los portafolios en diferentes riesgos, en diferentes perfiles de riesgo, unos más arriesgados, otros moderados y otros más cautelosos. Y así todo va a estar rindiéndote de una manera diferente y no todo puesto en una sola inversión. Entonces, de esa manera estás diversificando. Y actualmente hay demasiadas opciones que puedes tener para diversificar. Bueno, si un emprendedor quiere acceder a un crédito precisamente para ampliar de pronto su proyecto, en este caso, ¿cuál es la recomendación para esa persona que está empezando a crear y a gestar ese proyecto? Le tiene miedo a la deuda, pero sabe que la necesita. ¿Cuál es la recomendación en ese caso para que la estabilidad financiera no se vea deteriorada? Hoy un emprendedor que necesite un crédito en la banca tradicional, desafortunadamente necesita un historial, ¿cierto? La mayoría de las personas empiezan con una tarjeta de crédito. Si vas a empezar como emprendedor y vas a empezar a crear esa historia, lo importante es que te den una tarjeta, ojalá no la toques si no la necesitas. Pero digamos que hay que empezar a construir, así sea con un crédito pequeño, hay que empezar con esa historia crediticia, porque eso es lo que te va a ir dando como unos puntos para acceder a un crédito mayor cuando vas a emprender. Sin embargo, eso es en la banca tradicional. Sin embargo, existen cooperativas, existen muchísimas compañías financieras pequeñas que también ayudan mucho a todo el tema de los emprendedores. Bueno, desde tu experiencia como asesora en estos temas de liderazgo, conferencias y en equipos de alto rendimiento, ¿cuáles han sido los errores más recurrentes que se han cometido en este tema de lo que tiene que ver en lo financiero, en esa estabilidad? ¿Cómo se atenta contra la estabilidad? Hay demasiadas decisiones que las personas toman porque se sienten tranquilas, por ejemplo, con un ingreso muy bueno. Entonces, si me gano 20 millones, yo me siento que no necesito prever y no necesito ahorrar o invertir. En medio de las asesorías que hago, me han llegado algunas personas con muchísimos ingresos, pero la deben toda o con cero inversión. Y hay personas que se ganan 3, 4, 5 millones de pesos súper organizados. Entonces no es tanto el monto de lo que tengas, sino cómo estás administrando tu dinero, cómo lo estás gestionando. Ese tipo de decisiones en el momento de gestionar tu dinero es importante. Decisiones importantes también es cómo planifico en mi familia. Si soy casado, casada, entonces con mi pareja también debo establecer un presupuesto. ¿Cómo lo hacemos juntos? Porque pues es que es una bolsa, por decirlo así. Es un gasto en común. Entonces también no tener un presupuesto te lleva directamente al descontrol financiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un buen presupuesto y no quedarte tranquilo solo con los ingresos y gestionarlo muy bien. ¿Qué pesa más? ¿Cuánto ganas o cómo piensas sobre el dinero? Precisamente es como lo que estábamos hablando y creería que es como piensas. Porque puedo ganarme, no sé, 100 millones de dólares, una cifra exageradísima, pero si me lo gasto todo y no estoy gestionando mi dinero, pues se está ganando más el que se gana un salario mínimo. Si es juicioso, si gestiona, si administra, si pone sus... Yo cuando estoy con personas como relativamente nuevas en recibir ingresos, les digo, separe como por cajitas, haga cositas que no se vaya a gastar y oblíguese a ahorrar y a invertir. No es ni siquiera o el uno o el otro, no. Ahorro es una cosita porque eso es para los imprevistos e invertir es para que me dé unos rendimientos en el mediano o en el largo plazo. Bueno, Carolina, tú ahora tocabas un tema muy importante y tiene que ver el tema pensional. Es un tema que preocupa en Colombia. Se dice que muchas personas nacidas a partir de cierta época pues no van a alcanzar ese tema pensional. Esa brecha pensional es importante y ahí tú tocabas un tema importante frente al ahorro. A grosso modo, ¿cuál es como el panorama en ese tema de la brecha pensional, las edades que de pronto tendrían más repercusión negativa y cuál sería como la indicación en este caso para que esa estabilidad no se vea afectada? Si nosotros pensamos en personas en nuestros papás, que ellos digamos que trabajaron en empresas, fueron trabajos más estables por muchísimo más tiempo, ellos alcanzaron unas pensiones buenas o no tan buenas, pero la mayoría están pensionados, ¿cierto? De ahí los nacidos en los 70s, 80s,
digamos que también empezaron a construir una pensión y entonces tienen algo ya acumulado dentro del sistema, que quizás esos son más factibles que vayan a pensionarse. Si nos ponemos a pensar en las nuevas generaciones, di tú, los del 2000, los que tienen hoy casi 30 años. Los que tienen hoy casi 30 años, no estoy diciendo que no se vayan a pensionar, sino que digamos que el panorama tomando las experiencias de los demás países, Europa, Estados Unidos, Chile, Argentina, o sea, la verdad es que no va a alcanzar, porque eran más las personas que estaban aportando para todas las personas que se iban jubilando. Hoy la misma dinámica del mundo nos está diciendo que las personas no están cotizando a una pensión, que son más independientes, no quieren ser empleados, que hay menos nacimientos y por ende menos ciudadanos. Nacimientos, entonces hay menos gente aportando. Entonces realmente cuando vas a ver si te vas a pensionar, es una certeza que por la Constitución que debería pasar, ¿cierto? Y que es el Estado el que debería responder, pero quizás no alcance. Entonces, como hay una incertidumbre que antes no existía, la mejor opción es cómo yo desde temprana edad, cómo desde ya voy sacando un porcentaje de lo que yo recibo para mi pensión. Y eso porque es importante, porque hoy muchas generaciones de las generaciones nuevas no están pensando en que van a durar 90 años. Están como bueno, yo voy a pasear, soy un nómada digital, me gusta estar como viviendo, no todos, porque pues realmente hay muchas personas que sí están pensando en una planeación financiera, pero digamos que cuando están en ese círculo de nada más voy como en el día a día, no estás pensando en quizás tuviste una abuelita que no tiene una pensión y que todos le ayudan, una tía y que todos le ayudan, entonces yo cómo voy a llegar a ese momento y yo no voy a ser así, ¿qué debería hacer? Entonces para eso está la planificación financiera con una muy buena asesoría y adicionalmente tomar decisiones, o sea, para mí es tomar acción independiente del monto, no hay que ser millonario para empezar. Bueno, ¿cómo se entrena la disciplina financiera, Carolina, en un mundo donde estamos con tanto consumismo, en tantas redes que cada rato nos bombardean de que necesitamos comprar, que necesitamos las cosas? ¿Cómo se entrena esa disciplina financiera para uno decir, bueno, realmente esto no se necesita, lo que se necesita es esto? ¿Cómo hacer? Ahí es un punto importante que hablabas ahora, que son los gastos hormiga. Entonces, todos los días vas a Starbucks y te compras un café, todos los días te comes una empanada, un panzerotti. Yo doy charlas en empresas también y en las empresas las personas me dicen, no, es que yo todos los días me compro una empanada y me vale tanto. Entonces multiplica eso, cuánto te vale a la semana, cuánto te vale al mes, al año. Eso es un ahorro muy grande. Cuando este consumismo nos está llevando, como cualquier entrenamiento, requiere disciplina y hábitos. Así yo no tenga ganas de entrenar, así yo no tenga ganas de levantarme, voy y hago ejercicio. Entonces, asimismo, si yo quiero ahorrar, quiero empezar a invertir y quiero tener un dinero disponible, pues debo aguantarme de comprar cosas que no necesito. Realmente, ¿esto cómo es posible? Cuando yo le pongo un nombre y un objetivo a esa inversión. Es decir, esto va a ser para mi jubilación, para cerrar esa brecha pensional, el pedacito que me falta. Esto va a ser para la universidad de mis hijos. Esto va a ser para el viaje de 40 que me voy a dar. Entonces es ponerle un objetivo y un nombre y yo debo tener eso tan apropiado que me permita llegar a ese logro y que ese dinero no lo voy a tocar. Perfecto. Entre ahorro, inversión y deuda, ¿cuál se prioriza? Digamos que como no tanto es prioriza, sino que cómo empiezan las personas. Empiezan ahorrando, ¿cierto? Empiezan ahorrando un poquito y ya después entonces vas viendo que tienen un dinero acumulado y pueden empezar a invertir. Sin embargo, ahora la inversión, sea en pesos o en dólares, se puede desde montos muy bajos, entonces no hay problema en empezar a invertir, pero normalmente las personas empiezan a ahorrar y hasta los niños les enseñamos con la alcancía, ¿cierto? Y la deuda, hay deudas buenas y hay deudas no tan buenas. Una deuda buena es, por ejemplo, si tengo un crédito de vivienda con una tasa muy baja, yo ahí estoy construyendo capital, hay que tenerla, porque la mayoría de los colombianos no vamos a alcanzar a comprar una casa de una vez, ¿cierto? Mire aquí todos los 300 millones, los 400 de una vez, no. Pero esa deuda es relativamente buena y con unas buenas tasas de interés. Una deuda que no es tan buena son, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que aquellas que son usadas realmente para emergencias o para algo que
me tocó usarla, ok, Un pero imprevisto. cuando para un imprevisto, que uno debería ahorrar para los Cuando imprevistos. sale la lavadora, un electrodoméstico importante. Exacto, pero uno debería tener un ahorro para los imprevistos, es decir, la tarjeta de crédito es la última opción. Y esa es una tarjeta, es una deuda, entre comillas, mala, porque sus intereses muy costosos y además se te está volviendo como la camisa, los tenis, o sea, el consumo, ¿cierto? Entonces esas hay que controlarla. Bueno, la importancia para todas las personas en general, pues también egresados y egresadas, pues porque este programa busca también como darles unas bases frente a lo que se están enfrentando en el mundo. ¿Qué debe uno como decir que es lo importante en este mundo? El plan financiero para una persona. ¿En qué debe basarse? ¿Cómo debe manejarlo? ¿Se debe adaptar según sus condiciones también sociales, personales? ¿Cómo lo debe estructurar? Claro, hay algo muy importante y es que lo primero es que yo tengo que mirar cuál es mi situación actual y para eso es un presupuesto. Esa es la base, tener un presupuesto. Yo no puedo andar con mi dinero como pague y no me estoy dando cuenta qué está pasando, ¿cierto? No, yo debo tener un presupuesto de cuánto me ingresa, qué es lo que me gasto, qué es un ahorro para el mediano, para el corto, mediano o largo plazo. Realmente todas las personas cuando tienen ese presupuesto ya saben cuál es su situación actual. Después de esa situación actual, lo que tienen que mirar es cuáles son sus capacidades. Obvio, todos quisiéramos estar viajando todo el tiempo, estar comprando todo el tiempo, comiendo en restaurantes ricos, pero de acuerdo a mi presupuesto, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas empiezan a salirse de ese presupuesto? Empieza la deuda, empieza el desorden y empieza el estrés. Entonces, ¿qué es lo que nos da realmente la planificación financiera? Paz y tranquilidad. Porque yo ya sé cuáles son mis límites, sé hasta dónde voy a ahorrar y sé qué es lo que voy a lograr. Cuando tenemos ese presupuesto, tengo paz y tranquilidad porque me va a permitir llegar o a esos sueños que voy a tener en el futuro y a tener una tranquilidad en el transitar mientras llego a ese futuro. Y no estoy estresado porque debo, porque me gasté lo que no tenía que gastar. Esa es como, ahí empezamos. Y de ahí en adelante ya es pues todo digamos, miles de opciones que hay para que las personas puedan empezar de acuerdo a los presupuestos. De acuerdo a tu estilo de vida es el presupuesto que estás teniendo, pero ese estilo de vida lo puedes tener si realmente estás teniendo los ingresos y si estás gestionando muy bien tu dinero. Bueno, si bien uno desarrolla un plan de estabilidad financiera, ¿vale la pena asumir riesgos grandes o no? ¿Y en qué casos se deben asumir? Pongo el caso de pronto de un emprendedor o algo de que quiere comprar una maquinaria o algo, pero pues está en ese plan, en esa construcción de ese presupuesto, tiene una deuda, pero lo quiere hacer. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación para no afectar la estabilidad financiera? Realmente, ante cualquier inversión, sea la máquina, sea una acción, sea una inversión en un banco, cualquier inversión, hay un análisis. Siempre debe haber un análisis previo de todos los riesgos que corro. Entonces, si ese emprendedor ya hizo un análisis de que esa máquina le va a dar una producción de tanto, ya tiene un mercado cautivo, ese mercado cautivo ya sabes que tienes unos clientes que están listos y que te van a comprar, que por el contrario están esperando la máquina, ok. Los riesgos hay que asumirlos porque si no, no vas a salir a lograr muchas cosas, hay que asumirlos, pero siempre que yo voy a asumir un riesgo, lo que tengo que tener es como tengo el respaldo o el soporte, sí, por si alguna cosa, ¿cierto? Por si algo pasara. Entonces, los riesgos son buenos asumirlos, pero hay que analizar muy bien que todo el entorno para ese riesgo sea positivo. A propósito de esta pregunta, ¿cómo distinguir uno entre una oportunidad real y algo que puede ser un tema solamente de moda financiera? Pongo el ejemplo, no lo conozco muy bien, las Bitcoins y todo lo que tiene que ver con las monedas digitales que se ha vuelto mucha moda y que mucha gente quiere como entrar en esas ondas, pero que no tiene como muchas bases y no sabe si eso lo va de pronto como a deteriorar en su estabilidad. En esos casos, de los conocimientos y de la experiencia que tienes, ¿qué dirías ahí? Mira, la bolsa existe más o menos desde 1900 y ha vivido en guerras, pandemias, más guerras, más caídas, desvalorizaciones de mercado, la bolsa, ¿cierto? Cuando vas a hacer una inversión en la bolsa, por ejemplo, miras cómo están unos índices. Por ejemplo, cómo está el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cómo está el Dow Jones, cómo está el Nasdaq, que son las 100 más grandes de tecnología. Entonces, cuando esos índices están bien o no tan bien, ya tomas decisiones. Sin embargo, es muy importante
por ejemplo, que en el mercado bursátil, siempre que hay una desvalorización de mercado, luego vienen unas alzas. Esto es cíclico. Entonces es normal, ¿cierto? Es normal que estén las subidas y las bajadas o las altas y las bajas de mercado. Cuando tomar una decisión, el ejemplo que me pusiste de los Bitcoin, digamos que son monedas digitales, esto viene hace muchos años, hay personas que invirtieron hace muchos años. Personalmente para mí es mirar esos índices que existen hace tantos años. Ahí yo de verdad puedo analizar cómo está el mercado. Lo otro, como dices, puede ser moda y son riesgos ya muy personales. Y hay personas que son demasiado arriesgadas y les gusta la acción, les gusta el estar ahí con la adrenalina. Como hay otras que son más moderadas y que tienen un perfil de riesgo, como me gusta arriesgarme, pero no tanto. Entonces me quedo con estos índices o voy a otras que son más arriesgadas, que de pronto son o mercados emergentes o nuevas tecnologías, que sabemos que vamos bien. Aquí lo importante es saber que, por ejemplo, en el mercado bursátil, siempre después de una desvalorización de mercado vienen unas alzas importantes, entonces es tener tranquilidad, que yo pueda dormir tranquilo porque yo sé que eso es para un largo plazo y tener paciencia, eso es como lo más importante. Carolina, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en este video podcast Círculo de Tendencias, por todos los aportes, la experiencia y por todo el conocimiento. No, Alejandra, muchísimo gusto, para mí es volver a la casa. Agradecemos a nuestra invitada del día de hoy por acompañarnos en nuestro video podcast Círculo de Tendencias y los invitamos a que nos acompañen con nuestra próxima edición.